Vamos a dar esta enseñanza de este día de hoy. Se llama Una cosa nueva, verdadero compañerismo. Y estamos siempre con la misma serie, la reunión de los valientes. Pero antes de eso quiero que leamos Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Todos lo tenemos? Y lo vamos a leer todos juntos. Con voz fuerte vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice así, 1, 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora lo voy a leer solo, dice acá, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, es bueno leer tu palabra, es bueno escribir tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en esta mañana, Señor, estamos creyendo que tu Santo Espíritu está con nosotros y que Él va a traer a nuestras vidas una nutrición en la cual nosotros saldremos de aquí refrescados, saldremos nosotros aquí alimentados y saldremos nosotros dirigidos por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. Le damos gracias, Señor. Amén. La reunión de los valientes. Esa es la serie que hemos estado dando todo este tiempo para esta reunión que tenemos nosotros de lo que va a ser un lanzamiento de una iglesia aquí en Miami. Y estamos nosotros viendo todas estas partes porque queremos recibir la dirección de Dios, porque esta iglesia no es de nosotros, no es para nosotros, esta iglesia es del Señor. Y por lo tanto, como Él es dueño de la iglesia, Él es el que tiene que dirigirnos cómo quiere su iglesia, qué quiere que nosotros hagamos. Pero nos ha llamado a nosotros como valientes para que nosotros sigamos sus instrucciones, sigamos sus direcciones. Y hoy vamos a estar viendo en esta enseñanza, bajo la dirección de Dios, verdadero compañerismo parte 2. Verdadero compañerismo parte 2. O sea, cuando dice verdadero compañerismo, me está dando a entender de que hay un compañerismo que no es verdadero. Dice, verdadero compañerismo parte 2, quiere decir que hay un compañerismo que no es verdadero. El pastor Jerry tiene una definición de lo que es verdadero compañerismo. Y el verdadero compañerismo, en otras palabras, podríamos decir nosotros comunión. Una verdadera comunión. Un verdadero compañerismo es que tú estás en comunión con alguien, que tú te sientes bien con alguien, que tú estás bien con alguien. Pero cuando nosotros estamos hablando de la reunión de los valientes, no estamos hablando de cualquier compañerismo. Tú puedes ser compañero con alguien en el trabajo, pero no puedes estar a lo mejor bien de acuerdo en todo. Y eso es lo que está hablando aquí. Un verdadero compañerismo no se encuentra únicamente solo porque estás reunido con una persona. Para que tú estés con un verdadero compañerismo, se entiende de que tú vas a estar de acuerdo en todo con esa persona. Vas a estar de acuerdo en horarios, vas a estar de acuerdo en la dirección que se sigue en algo, vas a estar de acuerdo en lo que se está haciendo, vas a estar de acuerdo en muchas cosas. Por eso el pastor Jerry lo define como un verdadero compañerismo. El verdadero compañerismo se encuentra bajo la dirección de Dios. Y si se encuentra bajo la dirección de Dios, entonces tiene que ser un compañerismo bíblico, ya que Dios nos dejó la dirección para nuestras vidas por medio de la Biblia. El pastor Jerry escribe de la siguiente manera y dice, definición bíblica de la comunión, o sea, del compañerismo. El compañerismo bíblico no es sinónimo de socialización. La comunión ocurre cuando el compañerismo bíblico de dos o más hijos de Dios se dedican a fomentar la conversación que incluye las verdades de la palabra de Dios y dando a conocer resultado el fortalecimiento de su caminar con Jesús. En otras palabras, cuando personas bajo la dirección de Dios se juntan y quieren en realidad tener un compañerismo, no lo van a tener por estar platicando cualquier cosa. No lo van a tener únicamente por estar sentados. El verdadero compañerismo, la verdadera comunión que van a tener los hijos de Dios en una iglesia o en cualquier parte donde se junten, lo van a hacer por medio de seguir la dirección de su palabra. Es muy importante entender esto. Entonces quiere decir que nosotros podemos reunirnos. Claro, tú te vas a reunir, pero siempre que tú te reúnas y quieres estar de acuerdo con alguien,
bíblicamente, quieres estar de acuerdo bajo la dirección de Dios, lo vas a hacer por medio de su palabra. Pero si tú te reúnes con alguien y no estás en la conversación que tú tienes, no estás hablando acerca de la palabra de Dios, o no estás siguiendo bajo la dirección de la palabra de Dios, estás reunido, pero de alguna manera no vas a salir de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, las gentes se juntan, pero las gentes se juntan muchas veces para negocios, la gente se junta muchas veces para trabajo, la gente se junta muchas veces para tener celebraciones familiares, para tener celebraciones en las que ellos van a tener un compañerismo. Pero cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo, entonces quiere decir, cuando ustedes se reúnan, quieren tener una buena reunión y quieren tener una buena comunión, lo van a hacer con bases bíblicas. Eso es lo que nos está enseñando en este día de hoy. Y me gusta porque aquí habla en donde dice socialización. ¿Qué es socialización? ¿Qué es socializar? Socializar se puede hacer por medio de una afición. ¿Qué es una afición? Afición viene de la palabra, o va a la palabra aficionado. Muchas personas son aficionadas al fútbol. Estas personas se pueden reunir, pero mi pregunta es, ¿están reunidos con el mismo propósito los que se reúnen a ver el fútbol? No. ¿Por qué? Pero están viendo fútbol, están socializando, sí, pero están en realidad en comunión. La palabra es no. ¿Y por qué no están en comunión si están viendo fútbol? Sencillamente porque uno le va a un equipo y el otro le va al otro equipo. Entonces sí están viendo el fútbol, sí están juntos, pero cuando se trata de que quién mete el gol, entonces dice, ese es mi equipo, ese es tu equipo. Oh, pero es que tu equipo es diferente que el mío, pero es que tu jugador golpeó al mío. Entonces, en realidad, ¿están en comunión? No están en comunión, porque de pronto hasta pueden tener una discusión. Nos damos cuenta entonces que cuando tienen reuniones de otras clases, cualquier reunión que sea para socializar, usted sabe que no van a estar de acuerdo. Pero cuando nosotros, los valientes, nos reunimos y estamos siguiendo la dirección de Dios, nosotros sí vamos a estar de acuerdo, porque nosotros vamos a tomar las bases bíblicas, y tomando las bases bíblicas, el Señor nos va a llevar a nosotros en una misma dirección, un solo espíritu. No va a haber un espíritu de división, no va a haber un espíritu de controversia, sino que va a haber un espíritu de unidad, va a haber un espíritu de amor, va a haber un espíritu de comunión. Por eso Él dice, hey, ustedes dicen, no se van a reunir para socializar. Oh, bueno, entonces yo pensé que yo iba a ir a la iglesia porque iba a encontrar una novia. Podría ser que la puedes encontrar. O es que yo pensé que yo iba a ir a la iglesia porque podía encontrar un novio. Podría ser que lo podías encontrar. Bueno, yo podría pensar que iba a la iglesia porque quería encontrar un trabajo. Lo podrías encontrar también. Yo no estoy diciendo que no existen las posibilidades que puedas encontrar todas esas cosas. Pero directamente lo que te quiero decir esta mañana, que no es el propósito por el cual tú te reúnes en la iglesia. El propósito por el cual tú te reúnes en la iglesia es para tener la comunión unos con otros, para darle la honra, gloria a Dios, para seguir la dirección de Dios, para mirar la guianza de Dios, y entonces en esa parte sí vamos a estar de acuerdo, porque la Biblia a eso es lo que nos habla a nosotros. Socializar es cuando nuestra identidad está influenciada por aquellos con quienes nos asociamos. Eso es socializar. Eso es socializar. Socializar es cuando alguien te influencia a hacer algo de lo que ellos están haciendo. Alguien te puede invitar a una cena, te dice, vamos a una cena, yo le invito a una cena. Pero en realidad, ¿cuál sería el propósito de esa cena? El propósito de esa cena puede ser que tiene una compañía, y en esa compañía él está vendiendo un producto. Entonces él te lleva y te dice, te invito a una cena. Pero cuando tú estás en la cena, de pronto te presenta y te dice, oh, y tengo este producto que estoy vendiendo. De la manera que lo vendo es de esta manera y
Entonces, ¿cuál fue la manera de socializar? Te llevó con el ganchito de la cena, pero cuando te llevó el gancho de la cena, te llevó a otra parte en donde él quería llevarte. Y es lo que existe en muchas compañías, es lo que existe en muchas familias, es lo que existe en muchas gentes, que te llevan por una parte, pero su final es otro. Pero cuando el Señor te llama, Él te dice, hey, yo lo que te estoy llamando directamente, Él no te anda con rodeos, Él te dice directamente, yo lo que te estoy llevando, dice, es porque yo soy Dios y tú, dice, eres mi creación y yo quiero estar bien contigo, yo quiero que tú estés bien conmigo, por eso te estoy trayendo, dice, pero de la manera, dice, como tú y yo nos vamos a poner de acuerdo, no es de otra manera más que con las bases bíblicas, por medio de su palabra. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. Dice, mi iglesia llega, mi iglesia se junta, pero mi iglesia, mi gente, dice, está viviendo en el mundo. Entonces, en el mundo hay muchas distracciones, en el mundo hay muchas confusiones, en el mundo hay mucho engaño, en el mundo hay muchas cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo yo puedo ser cambiado? De lo que el mundo está ofreciéndome y de lo que el Dios me está ofreciendo. De la manera como yo puedo ser limpiado, de la manera como yo puedo ser purificado, de la manera como yo puedo ser transformado a una vida diferente, a una vida nueva, es que yo agarre la palabra, tome la palabra, porque dice, habiéndola purificado, dice, para santificarla, Efesios 5:26, Efesios 5:26, para santificarla, ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted, yo, nosotros somos la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que le va a guiar a usted y la que le va a instruir a usted a una verdadera comunión con Dios, a una verdadera comunión con la persona que tiene al lado. Porque si usted no está siguiendo la palabra, usted no está tomando la palabra, entonces puede ser de que usted llegue a un lugar en donde se reúne como iglesia y a lo mejor usted no va a estar de acuerdo con la persona que está al lado. ¿Por qué no estaría usted de acuerdo con la persona que está al lado si los dos están siguiendo el mismo fin? El mismo fin es seguir a Dios. Únicamente a lo mejor no van a estar de acuerdo es porque no están tomando la palabra. Pero cuando usted y yo tomamos la palabra, entonces usted y yo vamos a estar de acuerdo con lo que Dios escribió, es para usted y es para mí. Entonces vamos a tener una comunión verdadera. En la socialización no. La cultura se descubre entre grupo de personas por medio de las normas que las personas le ponen a usted. En la cultura ellos le van a enseñar a usted cómo caminar, cómo hablar, cómo decir estas cosas por medio de lo que ellos creen y de lo que ellos están haciendo. Cuando usted viene al camino de Dios, automáticamente usted mismo lo puede descubrir por medio de leer las Escrituras. La comunión bíblica, que es una cultura, se descubre a través de ¿qué? A través de Dios, a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de Dios Todopoderoso, a través de Cristo y a través de su palabra. De esa manera usted puede encontrar la verdadera comunión, que es la comunión bíblica. Pero la otra comunión, ¿cómo la encuentra? La otra comunión la encuentra por las normas que ellos dictan, por lo que ellos piensan que es correcto, por las cosas que se deberían de hacer, pero ese es el mundo. Pero Dios lo pone en una manera diferente. En otras palabras, la identidad de los creyentes nunca debe ser dictada por la socialización. Óigalo bien. En otras palabras, la identidad de los creyentes, la identidad, lo que yo soy, eso es identidad. ¿Quién soy? Lo que soy. En otras palabras, la identidad de los creyentes nunca debe ser dictada por la socialización, incluso entre otros creyentes. Pero ¿sabe usted que esto se ha convertido en una forma normal?
no se le ha buscado el verdadero sentido, sino que se está buscando en una manera, no, voy a hacer esto porque creo que es lo que es correcto. Y dice, ya que socializar tiende a reflejar las personalidades, opiniones, reflexiones personales y cosas similares. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo dar a entender? Me está queriendo dar a entender que si yo me reúno para socializar, entonces yo voy a querer ser como la otra persona. Pero si yo me reúno para seguir a Dios y tener comunión con Él, entonces yo no voy a querer ser como la otra persona. Yo voy a querer ser como Dios. Yo voy a querer ser como Cristo. Yo voy a querer tener el amor de Cristo. Yo voy a querer tener la compasión de Cristo. Yo voy a querer tener la gracia de Cristo. Yo voy a querer tener el favor de Dios como lo tenía Cristo. Pero si yo me reúno para socializar, entonces yo voy a querer ser como esa persona. Es lo que está hablando en esta parte. Nuestra identidad solo debe reflejarse ¿en dónde? En la palabra de Dios y en Cristo. ¿Cuál debe ser mi identidad entonces? ¿Dónde debo de buscar yo mi identidad? ¿Cómo debo de buscar? En la palabra. ¿En dónde debo de buscar yo cómo ser? En Cristo. Entonces, cuando yo en realidad quiero tener una comunión con Dios, ¿a quién me quiero parecer? A Dios. ¿A quién quiero escuchar? A Dios. ¿Cómo quiero ser? Como Cristo. ¿Y a dónde voy a encontrar eso? Lo voy a encontrar en la palabra. Eso es lo que está diciendo esta mañana. En este día de hoy, solo debe reflejarse en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Es entonces, y solo entonces, que puede comenzar la verdadera comunión bíblica. Oh, qué preciosa. Esta es una palabra poderosa este día de hoy. Es una palabra poderosa porque cuántas gentes no están confundidas siguiendo una religión, siguiendo una tradición, siguiendo costumbres, siguiendo todo esto. Pero no hay tanta necesidad de buscar todo eso cuando tienes la palabra de Dios y ahí encuentras cómo es el carácter de Dios, cómo es el amor de Dios, cómo es el carácter de Cristo, cómo es el amor de Cristo, cómo es la guianza del Espíritu Santo, cómo es la enseñanza del Espíritu Santo. ¿En dónde lo encuentras todo eso? En la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo. Socializando. Socializar. ¿Sabías tú que a veces a lo que se le llama maras, a lo que se le llama pandillas, ellos socializan? Ellos se juntan en un parque, 20, 30. ¿Para qué se juntan? ¿Cuál es el fin de ellos? Yo no sé. Pueden estar haciendo cualquier cosa. ¿Sabías tú que hay unos grupos de gentes que usan motocicletas? Ellos se juntan. Son 40, 50, la cantidad que sea de motocicletas, y se juntan ¿a qué? A socializar. ¿A qué se sientan? A platicar. Oh, ¿y qué marca es tu motocicleta? La mía es Honda. ¿Y la tuya? Harley Davidson. ¿Y la tuya? ¿Y dónde compraste esa chamarra? ¿Y esas botas que traes? ¿Y ese pañuelo que te amarraste? Oye, ¿y esos guantes? Eso es lo que se sientan a platicar ellos. Eso es lo que reúnen a platicar ellos. ¿A qué se reunirían a platicar, digamos, las gentes en una barra? Que tú sabes lo que van a platicar. ¿A qué se reunirían los que van allí al parque que no tienen algo? ¿Y a qué se reunirían a platicar? ¿Qué es lo que platicarían? Tú sabes que cada quien se puede reunir en el grupo que le parezca, en el grupo que le guste. Y así como es ese grupo, así se va a hacer esa persona. Entonces, si la palabra nos está diciendo hoy que nosotros debemos de tener comunión con Dios, nos estamos reuniendo para los fines de Dios, entonces nosotros como quién nos vamos a volver. Nos vamos a volver como Dios, nos vamos a volver como Jesús, nos vamos a volver con la guianza del Espíritu Santo. Y es lo que nos está enseñando aquí entonces. Las bandas son ejemplos de una mera socialización. Las bandas conducen a la división y a la desunión. Caminar en unidad no es negociable aquí con nosotros en Darrock. Nosotros no vamos a negociar si es que es que yo puedo caminar con esta persona y con esta persona no puedo caminar. Con esta persona sí puedo hablar y con esta persona no puedo hablar. Eso no es negociable para nosotros.
Porque para nosotros lo que vamos a hacer como base bíblica, vamos a tomar la Biblia y vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Cómo debo de tratar a la persona que está a mi lado? ¿Cómo debo de socializar con esa persona si es que quiero socializar con ella? ¿Cómo debo de tener comunión con esa persona? Yo lo voy a encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios solo me enseña dos cosas nada más. Y esto está reducido de los 10 mandamientos. Y solo me enseña dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que me enseña? Los 10 mandamientos fueron para este tiempo reducidos a dos grandes mandamientos. El número 1 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Porque el Señor uno es. Ese es el número 1. Y el número 2 es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy siguiendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo voy a buscar de la persona que está a mi lado o la persona que viene a la iglesia? Yo voy a buscar cómo amarle, yo voy a buscar cómo quererle, yo voy a buscar cómo estar bien con esa persona, porque dice que yo voy a tratar a esa persona como yo quiero tratarme. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que cuando yo me estoy reuniendo en comunión dentro de la iglesia, yo voy a ver a esa persona que está ahí a mi lado como si fuera yo. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Pero cuando yo estoy socializando, cuando yo me estoy reuniendo con otros fines, yo no voy a ver a esa persona de esa manera. Yo voy a ver a esa persona en la manera como competencia. Porque yo quiero, en los negocios, un negociante quiere ser mejor que el otro. En la vida del mundo, aquel quiere traer el mejor auto que el otro. En la vida del mundo, el otro quiere estar vestido mejor que el otro. Pero en el camino de Dios, en la palabra de Dios, si yo tengo una casa buena, yo voy a querer que la otra persona que está conmigo tenga una casa buena. Si yo tengo un buen auto, yo voy a querer que la persona que está conmigo también tenga un buen auto. Si yo tengo una buena familia, yo voy a querer que la otra persona tenga una buena familia. Si yo tengo una buena salud, yo voy a querer que la otra persona tenga una buena salud. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo tengo algo, yo quiero que esa persona también lo tenga. Estoy hablando de lo bueno. Pero en el mundo, en la manera que se reúnen, no. Yo quiero tener lo mío y yo quiero ver que aquel se mire inferior a mí. Yo quiero estar mejor que él y a mí no me interesa cómo él se mire. Yo quiero verme mejor que todos. Pero la palabra de Dios no me enseña eso. La palabra de Dios me enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú andas, si andas bien, tú quieres que todos estén bien. Si tú tienes algo que vale mucho y que vale la pena, tú quieres que el otro también lo tenga, porque tú amas a ese prójimo, y esa es la verdadera comunión. Dice que caminar en unidad no es negociable aquí con nosotros en Darrock. Un indicador clave de que caminamos en unidad es caminando en verdadera comunión. Mira lo que dice 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Para hablar una misma cosa, tenemos que leer la Biblia, porque es la manera como podemos leer una misma cosa, podemos hablar una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Él está hablando, Pablo está hablando aquí, no le está hablando al mundo. ¿A quiénes crees que le está hablando aquí? A nosotros. Nosotros somos creyentes. Pablo nos está hablando a nosotros. Y dice Pablo: os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente. En una misma mente vamos a tener los mismos pensamientos. Y en un mismo parecer es que vamos a estar de acuerdo con lo que la palabra dice. A mí me parece que es lo que es correcto. La verdadera comunión tiene la palabra de Dios como su norma. Acuérdese bien. ¿Cómo quiere tener verdadera comunión? Va a tener la verdadera comunión si usted tiene la palabra de Dios como norma. Un club social versus un mover de Dios. Un club social va a buscar sus intereses. Un mover de Dios va a buscar los intereses de Dios. Un monumento versus un movimiento. Un monumento es aquella cosa que ponen allí para que sea vista. Pero un movimiento es aquello que va a reflejar a Dios. No, un monumento refleja lo que es el mundo. Un monumento refleja lo que es la sociedad. Pero un movimiento de Dios refleja a Dios. El amor de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Miremos lo que dice Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando recibimos la dirección de Dios, entonces nosotros hacemos lo que Dios nos manda. Y nos vamos despojando de lo que el mundo hace, nos vamos transformando de lo que hacíamos en el mundo a seguir lo que Dios manda que hagamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces quiere decir que buscamos cómo reunirnos, buscamos cómo estar de acuerdo en lo que la palabra dice. Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué es comunión? Compañerismo. En el compañerismo, unos con otros. En el partimiento del pan. Quiere decir que comían juntos. Quiere decir que lo que comía aquel, el otro comía. Quiere decir que si aquel no tenía, el otro le daba. Y quiere decir que no se adelantaba a comer el uno, sino que ya comiste, ahora comamos, ven, comamos. Que dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oraban porque si habían necesidades entre ellos, ¿sabes qué? Vamos a orar. Si había bendición y querían dar gracias, vamos a dar gracias juntos. Eso es lo que está hablando aquí. La comunión, esto está hablando de los apóstoles, está hablando de los que nos dejaron a nosotros este legado, los que nos dejaron a nosotros la palabra. Dice aquí también en 1 de Juan 1, 3 al 7, lo que hemos visto y oído, eso están hablando los apóstoles. 1 de Juan 1, 3 al 7, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, están hablando los apóstoles. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, ¿cómo puedo tener yo comunión con los apóstoles? Oye, los apóstoles anduvieron hace 2000 años, ¿no? Pero ¿cómo puedo tener yo comunión entonces con los apóstoles? Diga, por la palabra. ¿Cómo puedo tener yo comunión con los apóstoles? Dígalo fuerte para que lo oiga el enemigo. Dígaselo fuerte, diga. ¿Por quién puedo tener yo comunión con Dios? ¿Por quién puedo tener yo comunión con los apóstoles? ¿Por quién puedo tener yo comunión con los hermanos? Aquí dice la palabra y dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres estar gozoso? ¿Quieres estar alegre? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres saber que estás siguiendo la dirección de Dios? Entonces tienes que tener comunión por medio de los apóstoles, por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús, a través de su palabra. Con ellos, por medio de la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna, Dios es luz. Dios es luz. Os anunciamos, Dios es luz. Romanos capítulo 1, verso 12. Esto es para ser confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Esto es para ser confortados por la fe. Quiere decir Pablo, cuando Pablo está hablando esto, él quiere decir, nosotros somos confortados por medio de la fe. Y esto dice, es común para nosotros.
¿En dónde encontramos eso nosotros? Eso lo encontramos en la palabra. Ahí desarrollamos nuestra fe. Y cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, entonces es común que nosotros no andemos murmurando: es que no tengo, es que no puedo, es que... No. Nosotros no hablamos así. Nosotros decimos: oye, ¿sabes una cosa? Yo creo que todo lo puedo en Cristo. Yo creo que tengo esto, yo creo que tengo lo otro. No lo veo, pero lo creo porque Dios dice que soy su hijo y que como yo tengo comunión con Él, entonces las cosas de Él me pertenecen a mí y por lo tanto yo creo esto y esto es común para mí, hablar de bendición y hablar de que estoy en victoria. Eso es lo que Él está hablando. La fe es común entre nosotros porque nosotros caminamos con Dios. Entonces, la fe nos anima a hacer lo mismo. ¿Cómo? Caminando con Dios. Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo con todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Está viendo lo que dice? Pablo viene y él está hablando y dice: en realidad, dice Pablo, quieren tener comunión en el Evangelio. En realidad dice: quieren tener comunión en el Evangelio. En realidad dice: quieren tener comunión con Dios. En realidad dice: quieren tener comunión, dice, unos con otros. Si en realidad quieren esa comunión, dice, lo único que tienen que hacer, dice, es buscar la palabra. Y ahí en la palabra está escrito. Y continúa hablando aquí. Primera de Juan 1:5-7. ¿Sabías que hay muchas gentes que dicen: bueno, en realidad yo no necesito tener comunión con otros cristianos. En realidad yo la comunión que necesito únicamente es con Dios. ¿Sabías tú que hay muchas personas que dicen: bueno, en realidad yo creo que yo puedo leer la Biblia en mi casa? ¿Sabías que hay muchas personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia para poder estar bien con Dios? Yo no necesito estar unido con ellos para estar bien con Dios. Yo lo que necesito es nada más a Dios. Yo en mi casa me puedo arrodillar, yo en mi casa puedo leer la palabra y yo en mi casa puedo hacer todo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:5-7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, lo que quiere decir Él es que si tienes comunión con Dios, entonces vas a tener comunión con los que están contigo. Pero si no tienes comunión con los que están contigo, entonces no vas a poder tener comunión con Dios. Porque la primera comunión, el primer compañerismo no viene con Dios. El primer compañerismo viene con nosotros. Y cuando nosotros estamos en compañerismo, cuando nosotros estamos en comunión y cuando nosotros estamos en unidad, entonces nosotros podemos decir: somos como Dios. Pero si nosotros queremos la comunión con Dios, pero no queremos la comunión con los demás, entonces no estamos bien. La comunión con Dios, mientras caminamos en oscuridad, no es posible. Porque la oscuridad significa que yo voy a tener enojo o voy a tener algo en contra de un hermano o voy a tener algo en contra de alguien. Entonces no ando en luz, ando en oscuridad. Esa oscuridad no me va a permitir que, así como no ando en comunión con la persona de al lado, entonces también no voy a tener la comunión con Dios. Si yo tengo comunión con la persona de al lado, entonces automáticamente quiere decir que tengo comunión con Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Es necesario caminar en la luz para tener comunión con el Señor. Dice el verso 7, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, léalo conmigo. Esta parte me gusta. Y es importante que la leamos. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. 1, 2, 3. Pero si andamos en luz
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sencillo, sencillo. Quiere decir que, la pregunta es con un libro abierto y la respuesta es simple. Y es fácil y es sencilla. Quiere decir entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que ando en luz? Me doy cuenta que ando en luz simple y sencillamente cuando tengo compañerismo y cuando tengo comunión con las gentes que están a mi lado o con los hermanos. Es la manera como yo puedo decir que ando en luz. Pero si hay alguna cosita que no me gusta de alguien, si hay un enojo que yo tengo con alguien, si hay un coraje o algo que yo tengo con alguien, eso significa que no ando en luz. Entonces, ¿cómo tengo yo que andar en luz? Bueno, tengo que arreglarme con esa persona y tengo que decirle, ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle algo. Usted me cae mal porque usted habla mucho, pero yo quiero pedirle perdón. ¿Me perdona? Ahora que me perdona, aunque hable mucho, lo voy a seguir escuchando y lo voy a empezar a amar. Eso ya te libra. Pudiera ser que te caiga mal porque, ¿sabe una cosa? Usted me cae mal. ¿Cómo camina? Porque sus zapatos, cuando usted camina, ¿cómo le suenan? Podría ser que, ¿sabe una cosa? Es que usted no me cae bien porque cuando usted toma agua se oye el ruido bien feo. Yo lo oigo aquí. Cuando usted está comiendo, yo oigo cómo come y eso a mí me molesta mi oído. Todo eso no permite andar en luz. Todo eso no permite andar en luz. Entonces él dice, en realidad dice, ¿quieres andar en luz? Dice, tiene que tener comunión. Entonces cuando tú andas en luz, entonces lo de la otra persona, ella le va a decir, y cuando mire caminar, ¡ay, qué bonito se oye el sonido de sus zapatos! Yo sabía que era usted. ¡Ay, qué bonito que usted habla! Mira cómo me encanta cuando usted está hablando. Siga hablando. Cuando usted toma agua, usted tiene un sonido tan bonito, diferente a todo el mundo. Cuando usted come, ¡ay, cómo yo quisiera comer como usted! Porque lo hace con unas ganas. ¡Ay, cómo me satisface! Entonces, cuando empiezas en eso, ahora decís tú, ahora sí ando en luz. Ahora sí ando en luz. ¿Por qué? Porque no me cae mal nada de lo que hace mi hermano, no me cae mal nada de lo que hace mi hermana. ¿Sabes qué? Todo lo que hace me agrada. Me gusta todo lo que hace. ¿Y cómo fue eso? Oh, es que lo que pasa que yo fui transformado del mundo, y cuando estaba en el mundo así pensaba, así hablaba. Pero ahora que estoy en Dios, amo a mis hermanos. Los amo con sus virtudes, los amo con sus debilidades, los amo como son, porque son hijos de Dios y tengo amor para ellos. Eso es el compañerismo. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.